Creencias. ¿Qué son las creencias? ¿Qué son esas conversaciones que tenemos por ahí que nos dicen qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, en qué tengo que confiar, en qué no tengo que confiar, qué es bueno para mi vida, qué no lo es? Son todas conversaciones que tenemos en nuestra cabeza que moldean nuestra vida, que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que actuar. Hoy en Reflexiones para la Acción te voy a invitar a que empecemos a escuchar esas creencias y podamos analizar y reflexionar qué tanto son importantes para nuestra vida y sobre todo tener herramientas que nos permitan modificar aquellas creencias que me generan sufrimiento. Soy Sergio Manacero, esto es Reflexiones para la Acción y te doy la bienvenida. Bueno, en nuestro podcast hemos hablado bastante de las conversaciones, ¿no? De la importancia de conversar, de lo que el lenguaje genera, pero creo que hemos abordado bastante poco lo que refiere a nuestras creencias, ¿no? Si bien lo hemos tocado en algunos episodios y hemos reflexionado, en realidad nunca lo hicimos con mayor profundidad, ¿no? Esto de dónde vienen las creencias y cómo podemos hacer para modificarlas, ¿no? Se habla mucho de creencias y sobre todo quiero hacer foco en lo importante que son las creencias limitantes. ¿Por qué digo importante? Digo importante para cambiar, ¿no? Porque digo las creencias que son positivas para tu vida, déjala ahí, no hace falta que las estemos cambiando. Ahora sí, esas creencias que nos limitan, ¿no? Y lo primero que hay que decir es que, bueno, obviamente que esas creencias vienen de lugares que muchas veces desconocemos, ¿no? Que tienen que ver con nuestros padres, que tienen que ver con nuestra familia, que tienen que ver con hasta nuestros antepasados, nuestros ancestros, que también tienen que ver con el sistema y la cultura en donde vivimos, que también se los nombra como paradigmas, digamos, pero hay creencias, hay paradigmas que yo tengo por haber nacido en Argentina y hay personas que tienen paradigmas o creencias por haber nacido en otros países también. Entonces, digo, vienen de distintos lugares, ¿no? Un punto importante es poder descubrir de dónde vienen esas creencias, ¿no? Esas creencias que a mí me limitan, por ejemplo, creencias con el dinero como algo nocivo, o creencias de que no hay que confiar en nadie, o creencias que, no sé, cualquier persona me va a hacer algo malo, en fin, todas creencias que a mí me limitan, o por ejemplo una creencia que yo escucho mucho y es muy común, ¿no? Que es esto de que uno no puede disfrutar de su trabajo, ¿no? Que el trabajo es algo pesado y que tiene que ver con la lucha. De hecho, la vida es una lucha, ¿no? También. Entonces digo, bueno, son creencias que traemos de algún lado, que claramente no todo el mundo las tiene, ¿no? Porque si no, no habría gente que, por ejemplo, vive de lo que ama, o no habría gente que tiene una buena relación con el dinero, ¿no? Entonces, está bueno entender que tiene que ver con una creencia mía, ¿ok? Entonces digo, el primer punto sería observar de dónde viene esa creencia que yo tengo. Te invito a que elijas, a que pienses alguna creencia. A veces es complejo, pero digo, alguna creencia que te limita, ¿no? ¿Y cómo puedo hacer? Quizás me preguntes, ¿cómo puedo hacer para descubrir qué creencias me limitan? Bueno, primero andate a alguna área de tu vida que a vos te gustaría mejorar o que no estás conforme. Sea el área del dinero, sea el área del trabajo, sea el área de tu pareja, sea el área de tu familia, sea el área de tu hobby, de diversión, sea un área en donde consideras que no estás teniendo un buen pasar, ¿ok? Probablemente en esa área que no estés teniendo un buen pasar, bueno, estés llevando adelante acciones que no te estén alcanzando, o sea, haces ciertas cosas que no te alcanzan para lo que a vos te gustaría. Por ejemplo, tengo un trabajo que no me gusta, no estoy conforme con mi trabajo. Bueno, probablemente no estés haciendo acciones que te lleven a un trabajo distinto, a buscar algo distinto, ¿ok? ¿Por qué pasa eso? Bueno, probablemente pase porque tengas miedo a elegir otro trabajo, tengas miedo a perder la antigüedad que tenés en ese trabajo,
te sientas frustración por no conseguir otro trabajo, en fin, sientas la presión de tener que mantener a tu familia. Hay algo que está ahí, ¿no? Que tiene que ver con la cuestión emocional, ¿no? Y esa cuestión emocional tiene que ver con ¿qué? Con creencias que tenemos detrás. De yo no soy digno de tener un trabajo que a mí me guste, para poder ganarme el dinero tengo que sacrificarme. No, son todas creencias que traemos de algún lado, como dije anteriormente, que alguien me ha dicho, ¿no? Mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi abuela me dijo, nene, vos para que puedas tener un buen pasar económico, o ni siquiera para que vos puedas simplemente subsistir, tenés que luchar, pelear y sacrificarte. Entonces voy por la vida, ¿no? Pensando que es la única manera que yo tengo de poder tener una vida próspera, por llamarlo de una manera, ¿no? Entonces, si tengo esa creencia, no voy a poder hacer algo distinto hasta que no logre cambiar esa creencia, ¿no? Supongamos que yo tengo la creencia de que un trabajo seguro me da una estabilidad y una tranquilidad, ¿no? Entonces yo tengo esa creencia que para poder estar tranquilo y tener seguridad tengo que tener un trabajo estable, ¿no? Entonces, por lo tanto, cada vez que yo piense o sueñe o imagine en mi trabajo como a mí me gustaría, en vivir de lo que yo amo, aparentemente lo que va a aparecer es la inseguridad, el miedo, y nunca voy a avanzar ¿hasta cuándo? Hasta que yo logre cambiar esa creencia que yo tengo de que un trabajo estable es un trabajo que me da seguridad, ¿ok? Y no es más que una creencia. Entonces, a veces ¿es importante descubrir de dónde vienen las creencias? Sí, yo soy de la idea que lo más importante es que la podamos detectar y de ahí elegir cambiarla, ¿no? Pero bueno, depende de qué corrientes. Algunos te dicen que cuando uno descubre de dónde viene esa creencia, que toma conciencia. Yo creo que uno toma conciencia cuando descubre que esa creencia no te pertenece a vos. ¿Por qué yo pienso que el dinero sucio, que no soy digno de tener un trabajo que me apasione? ¿Por qué pienso eso? ¿Me gusta pensar eso? ¿Me sirve pensar eso? No, me limita, me genera frustración, me genera tristeza, me angustia. Bueno, por lo tanto, quiero empezar a elegir otra cosa. ¿Ok? Y ahora vamos a ver qué hacer para poder modificar esa creencia. Pero lo más importante de la creencia para mí es entender que no es una conversación que yo tengo. ¿Ok? Escuchen esto. No es una conversación que yo tengo. Es algo que yo escucho. Escucho a alguien diciéndome eso. Escucho a alguien que me dice, para vos estar tranquilo y tener seguridad, tenés que tener un trabajo estable, ¿no? Vos, si se te acerca una persona que tiene dinero, alejate porque te va a cagar, ¿no? Si, no sé, alguien es bueno con vos, desconfía, ¿no? Todas las mujeres son iguales, todos los hombres son iguales, en fin, qué sé yo, un montón de creencias. Cada vez que yo escucho alguna de esas creencias que me generan sufrimiento, que no me permiten crecer, ¿ok? Es porque no es algo que yo estoy diciendo, sino que es algo que estoy escuchando. ¿Escuchando de quién? De alguien que alguna vez me lo dijo y quedó en mi inconsciente. Entonces, es un buen punto, porque si pensamos en qué es lo que escuchamos, bien, eso que escuchamos podemos intervenirlo cuando nosotros nos volvemos protagonistas. ¿Qué quiere decir eso? Empezamos a pensar y reflexionar. Y decimos, esa conversación, eso que escucho, ¿de dónde viene? ¿Por qué tengo esa conversación? Si hay alguien que yo tengo al lado y no tiene esa conversación. ¿No? Entonces, cuando rompo con el automático y empiezo a tomar conciencia de que eso que escucho no es una conversación mía, sino que es algo que alguien en algún momento a mí me dijo, yo paso a ser protagonista. Yo puedo empezar a intervenir esa creencia, ¿no? Y entonces, una vez que descubro que esa creencia es algo que escucho y no es algo que yo digo, es el primer gran paso en donde puedo empezar a modificar esa creencia.
¿Cómo puedo empezar a modificar esa creencia? Llevándolo a lo exterior. ¿Ok? Porque la creencia de esto que yo escucho y que yo puedo intervenir y todo esto está adentro mío, ¿no? Ahora, cuando yo lo llevo al exterior, lo puedo empezar a observar. ¿Cómo? Empezando a llevar adelante ciertas acciones que me permitan modificar esa creencia. ¿Qué puede ser cómo? Aprendiendo. Decir, bueno, a ver, voy a empezar a aprender cómo se puede modificar las creencias que a mí me limitan, ¿no? Una manera que yo siempre digo, bueno, escuchar personas que piensen diferente a esa creencia que a vos te limita. Si vos crees que el dinero es sucio y que las personas que tienen dinero son corruptas, por ejemplo, bueno, empecé a escuchar personas que viven en la abundancia, que tienen conversaciones de abundancia. Vas a ver que hay un montón de personas que piensan así y que tienen ese tipo de conversación, ¿no? Y empecé a escuchar a un empresario, escuchar a una persona que tiene empresas, escuchar a alguien que tenga una conversación de prosperidad y de abundancia. Y a medida que vas escuchando eso, vas a empezar a ver que hay otra realidad que vos desconocías. ¿Ok? Y cuando vos empezás a ver que hay otra realidad que desconocida, decís, che, entonces es posible que yo piense diferente. Por lo tanto, si yo pienso diferente, acciono diferente. Si crees que no sos digno de tener un trabajo que a vos te guste y empezás a cuestionar esa creencia, bueno, empezá a hablar con personas que han pasado de tener un trabajo que no les guste a vivir de lo que aman y preguntarles cómo hicieron. No te va a alcanzar con eso, porque después vos tenés que descubrir qué te apasiona, qué es lo que amás, qué es importante para vos y bla, bla, bla. Pero por lo menos ya empezás a conversar distinto. ¿Ok? La única manera que tenemos de cambiar nuestra creencia es accionando. ¿Ok? Si yo me quedo solamente en la conversación y diciendo que esta manera de creer está mal y bla, 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 no voy a poder avanzar. Necesito sí o sí llevar a la acción. Primero aprendiendo, ¿ok? Aprendiendo y escuchando y luego haciendo, ¿no? Por ejemplo, voy a este ejemplo del trabajo, llévalo vos a cualquier creencia que necesites cambiar, ¿no? Entonces yo digo, bueno, quiero vivir de lo que amo y estoy en un trabajo que no me gusta, entonces primero empiezo a intervenir esa creencia que me dice que yo no me merezco tener un trabajo que a mí me apasiona. Una vez que escucho y digo esa creencia no la quiero más en mi vida, empiezo a escuchar a personas, a hacer cursos, a leer, a lo que sea que me lleve a otra conversación. Dejo de hablar con personas que tienen un trabajo que no les guste, porque esas personas, ¿qué te van a decir? Y lo que vos pensás está bien, es así, no hay manera de conseguir otra cosa. ¿Ok? Entonces empezá a escuchar personas que piensen distinto. ¿Bien? Entonces, una vez que empiezo a escuchar o a leer o a conversar o a lo que sea con otras personas, es ahí donde yo puedo empezar a accionar. Bueno, voy a empezar a descubrir qué cosas me gustan. Voy a empezar a descubrir qué puedo hacer distinto para que mi futuro cambie, ¿no? Y empiezo a accionar. De a poquito, no estoy diciendo que si hoy estás en un trabajo que no te gusta, mañana vas a estar en donde te gusta. O si hoy pensás que o tenés escasez con respecto al dinero, mañana vas a vivir en abundancia. Claramente es un proceso que necesitas llevar adelante. ¿Ok? Pero son los 3 pasos, ¿no? Primero, poder cuestionar esa creencia, descubrirla y cuestionarla. Segundo paso, aprender maneras distintas de pensar y conversar. Y tercer punto, llevarlo a la acción de a poco hasta que esa creencia nueva que tenés se materialice en la realidad. ¿Ok? Y de esa manera te aseguro que vas a poder cambiar tu vida totalmente. Porque pasar de algo que te genera malestar, que te genera sufrimiento, a algo que te genera bienestar, que te genera libertad, que te hace sentir bien, son 2 mundos totalmente distintos. ¿Bien? Y estamos en esta vida para eso, para vivir en bienestar y encontrar un sentido. No estamos acá de paso, sino para dejar huella. Y el dejar huella quiere decir
descubrir qué realmente a mí me apasiona. ¿Ok? Así que espero que te haya servido en la reflexión del día de hoy. Te pido por favor que te suscribas, que compartas este episodio si te gustó y que me sigas y escuches otros episodios también que ya tenemos más de 40 y pico largos. Así que hay un montón de episodios para cambiar nuestra manera de pensar. ¿Ok? Te mando un abrazo enorme. Soy Sergio Manacero y como siempre te digo, nos vemos donde tus excusas no te alcancen.